Hola a todos en Poetry TV, soy Natalia Castillo y hoy estoy en vivo y en directo con Neila Bella, una artista de la ciudad de Uitama. Nos encontramos en este momento en su taller y vamos a aprovechar para hacerle una serie de preguntas para conocer un poco de uno de los artistas que en los últimos 20 años se ha caracterizado no solo en Uitama, sino ya en el contexto del arte contemporáneo en Boyacá y en el país, y además que de manera local ha desarrollado una serie de gestiones que creo que va a ser más interesante escucharlas de parte tuya. Entonces la idea es conocer un poco más de este artista y pues que también nos cuente más del lugar en donde estamos. Neil, buenas noches, gracias por recibirnos para esta entrevista. Quiero que empieces tú contándonos un poco de la trayectoria de estos 20 años. Estamos en tu taller y podemos ver que no solamente hay pintura, sino que también hay escultura y creo que además has probado con otras cosas. Entonces, cuéntanos un poco de qué es el arte que tú haces. Bueno, claro que sí, Natalia. Agradecerte a ti y a Carlos que nos visitaron acá en Tocogua, Boyacá, en este espacio pues que es pues, un pequeño taller en el cual pues pasamos nuestros días y nuestra cuarentena prácticamente acá. Como tú decías, sí, yo me gradué el siglo pasado, diciembre 17 de 1999. Eso no se le olvida a uno porque después de eso sigue uno soñándose que no se ha graduado. Pero sí, ya son 20 años los cuales pues hemos como hecho un pequeño aporte, no solo digamos en la parte de obra, sino también en la parte de formación, en la parte de gestión, pues dinamizar un poco las artes plásticas acá localmente. Entonces, un artista de mediana trayectoria como tú, ¿cómo se inscribe actualmente con relación a lo que fue antes la tradición que existía del arte en Boyacá, donde se resalta la tradición de lo que se denominó Bachué, y con lo que es hoy el arte contemporáneo, en donde tú te ubicas justamente en esa transición? ¿Cuáles son los referentes de tu obra y cómo te inscribes tanto en lo que estaba antes como en lo que está ahora? Bueno, ya que mencionas los bachués, obviamente pues fue uno de los primeros movimientos nacionalistas de los cuales esa tradición se perdió. Esa escuela se fueron, no hubo apoyo y de esa generación de grandes escultores que hubieron, porque los bachués su lenguaje fue tridimensional y retomaron elementos pues que antes no eran vistos como materiales dignos de recibir las obras, como la madera, como el cemento. Entonces pues ellos hacen ese aporte, pero se pierde en Boyacá, tal vez porque no vieron acá escuelas ni nada de eso. Entonces en Boyacá aparece en Tunja pues la licenciatura en artes plásticas, de la cual pues nosotros fuimos pues como pioneros, pues no las primeras generaciones, pero sí de las primeros. Cuando yo llego allá, pues yo traía una trayectoria yo fui artesano, hippie. Entonces pues yo trabajaba pues la joyería, el macramé, todo lo que era manual. Más sin embargo, pues yo entendía esa expresión, pero ya a otro nivel. Entonces yo quería dar ese salto de la artesanía al arte. Entro a la escuela de Tunja como licenciado en artes plásticas. Ni siquiera sabía que era una licenciatura. Yo entré pues porque quería la parte, digamos, de hacer. Fuera de eso, pues mis orígenes campesinos, porque yo vengo somos segunda generación de campesinos, del agro, del ganado, que estamos acá también todavía en la finca de los abuelos paterna. Entonces, toda esa tradición hace que yo buscase un lenguaje pues como muy particular en ese sentido, que desde los primeros semestres fui seleccionado, por ejemplo, al Salón de Imagen Regional, que hace poquito salió la convocatoria en el 9º salón, que tengo la fortuna también de ser seleccionado. Ahora en el 9º. En el 9º. Ok, muy bien. O sea que vamos a tener noticia en el 9º salón regional
vamos a ver parte de tu obra también. Parte de mi obra. Muy bien. Y en ese momento entro yo creo que era el primero o el segundo salón regional que hacían, y fue la primera iniciativa, digamos, estatal que miró la región, que miró la periferia, porque antes pues era muy centralizado en Bogotá o en las grandes capitales, pero es el Banco de la República por medio de este salón, y con curadores pues de un nivel pues excelente, claro, como Beatriz González, como Juan Antonio Roda, Raúl Cristacho, que creo que fue como el gestor de esta iniciativa. Entonces paso yo a ese salón con unas pinturas pues pues ya después entendí por qué pasé, eran unas pinturas muy como de Beatriz González. Ok. Entonces, y ella fue jurado en ese salón regional. Entonces a mí me dijeron, un amigo Winston Porras, me dijo, oiga, Chino, no, ¿por qué no le di mucha importancia? Dijo, no, ese salón es importante. Una pregunta, cuando dices, porque mis pinturas eran como las de Beatriz González, ¿a qué te refieres o a qué crees tú que se hace? Bueno, pues no eran así con tan pop, como esos colores planos, pero sí eran unos dibujos muy rápidos, unos manchones casi que con los dedos, hacía unas cosas así rápidas yo siempre he historiado, es mi vida. Okay. Entonces, por ejemplo, una de esas hice a mi amigo Mario Rincón, que tocando la guitarra, entonces hice unos manchones ahí rápidos, con 3 colores que tenía. y un beso, para una fiesta, para que una china, un beso, hice esa pintura. Esas 2 pinturas pasaron con esa curaduría, y luego me enteré, luego supe quién era Beatriz González y Juan Antonio Roda. Dije, no, si vamos a hablar de este hombre, no era aprovechado esa vez para, aunque sea un autógrafo. Bueno, el caso es que la señora Luz Marina, que era la gerente del Banco de la República en Tunja, me manda a llamar y dice, ¿quiénes son estas obras? Y no, que un muchacho de allá de la escuela. En ese salón pasamos muy poquitos de la escuela, no sé si 1 o 2, muy poquitos, y en realidad pues era, pues con un jurado de eso, pues era pues un honor pasar. Entonces me mandaron a llamar, y la doctora Luz Marina me mandó a llamar. Yo le estaba asustada, y será que otro libro, alguna cosa. Dijo, no, que es que ella quiere comprarle su obra. Ok. Entonces, fuera de eso, para pues, la colección del Banco de la República. no, para ella. Ah, ok. Ahora que acabas de mencionar tu temprana participación en Imagen Regional, la convocatoria que hace el Banco de la República, pienso yo que es valioso resaltar que es un estímulo que sigue vigente, ¿no? Y que cada vez se ha ido expandiendo a más regiones. Entonces, en lo que te preguntaba anteriormente, de esos referentes locales, ¿no? Regionales en Boyacá, de donde tú partes, y que luego en esa imagen regional se desfiguran cuando incluso alcanzan a dialogar con la obra de una artista colombiana tan reconocida como Beatriz González, pero que tú me dices, claro, yo no lo veía desde la aproximación del arte pop, que pues además ella es contemporánea a los pop ingleses y norteamericanos, y que tú me dices, no, yo realmente estaba como retratando mi vida diaria. Sí. Entonces podemos decir en un principio que lo que tú has desarrollado en tu obra desde entonces ha sido más tu cotidianidad, y que es justamente la cotidianidad de lo local. Sí, puntualmente. Puntualmente. Y ahora, digamos que a lo que te preguntaba anteriormente, ¿cómo lo ves tú, no? Digamos, como bisagra de 2 generaciones, ¿cuál crees tú que es el aporte que, a pesar de ser tan personal, ¿no? Individual, tan biográfico, cuál crees tú que es el aporte tuyo y pues de esta generación entre esos dos momentos? Bueno, yo pienso, lo digo acá por Dután, nosotros logramos hacer una convocatoria que se llama la SOCAN. Era departamental, ya tiene una versión nacional, pero en ese momento pues era un salón que no existía, no había un espacio de diálogo de lo que se estaba haciendo en el departamento. Como dato curioso, me gané esa SOCAN como 10 veces. Okay. Casi la acabo,
¿Pero por qué? Porque hasta ese momento lo que se hacía acá era muy tradicional. Desde ahí retomo la cerámica como lenguaje. Además, me parece maravilloso porque Boyacá es un departamento pues de manufactura artesanal, ¿sí? Entonces toda esa tradición la retomo, y también me doy cuenta que me empieza a fascinar la tridimensionalidad, o sea, la escultura. Pero no tengo taller, no hay talleres de fundición de bronce, no hay cosas. Entonces lo que hago es tomar piezas pequeñas que entren en el horno y duplicarlas. Entonces, eso es lo que empiezo a hacer en todas esas socanes, en todas esas convocatorias, y tomo el lenguaje. Creo que pues, soy de los... Eres pionero, o sea, podemos decir que es pionero en el ensayo de esta técnica. En la cerámica como instalación. Muy bien. Empiezo a ser pionero en las artes plásticas como en eso, y es donde se empieza a hacer como el aporte de lo tradicional hacia lo contemporáneo. Al respecto de esta técnica, creo que hay una obra muy particular, Chiquinquirá, la que la utilizas y que además nos remite también a los temas y a los intereses que empezaste a desarrollar en esa obra. Háblanos de Chiquinquirá. Sí, pues la que te había comentado, que fue como en la primera convocatoria de la SOCAN, que fue el collar bomba, que en ese momento pues fue una noticia pues terrible, y uno también pues tuvo ese impacto, y no, pero ¿qué está pasando? Dios mío, por Dios, Virgen de Morca. Entonces pues uno dice, pues como artista pues toma una posición, y uno pues, tengo que hacer algo, aunque sea bueno, y hacemos esa obra de doña Elvira, eso sí no se me olvida el nombre, que fue en límites de Chiquinquirá y otro pueblo, por eso se llama Chiquinquirá. De ahí empiezo a retomar y hacer reflexiones o hacer, digamos, discursos prácticos desde lo que somos, desde la región, o sea, desde la periferia. Empiezo yo a reflexionar, por ejemplo, sobre por ejemplo, Duitama como históricamente una ciudad molinera, pero que ya no es molinera. Entonces retomo el molino, que era el molino ese de la máquina de moler manual, Corona, que era una muy conocida Corona. Hago unas piezas dificilísimas de hacer, porque eran varias piezas, que ese era un reto técnico. Inclusive hice hasta el horno de gas para quemar esas piezas, y hago una obra grandísima así, con harina de maíz y con las máquinas de moler, haciendo una corona, y se llama corona. Realmente estamos hablando desde una propuesta plástica que se trata de instalación, o sea, son instalaciones directamente sí, en el lenguaje contemporáneo, eso, de lo que es la instalación, que va más allá pues de la escultura. Me vuelvo instalador, sí. Exacto, ok. En esa época yo creo, claro, era realmente una propuesta novedosa en el contexto de lo local en Duitama y de lo regional en Boyacá. Sí, yo creo que sí. Creo que es ahí donde tú eres una persona consciente de estos procesos, ¿cierto? En donde, por ejemplo, la investigación, porque entiendo que además hiciste una maestría en donde investigas sobre lo regional, pues de manera profunda. Y es cuando yo tengo mucha curiosidad de saber cómo ese aporte lo llevas a más allá de la obra, ¿no? Cuando te vuelves más un agente desde la academia y desde la gestión. Entonces, háblame un poco de esto. Bueno, entonces, bueno, al principio no era muy consciente, sino lo hacía porque me nacía. Entonces, en ese sentido, pues era una obra pues muy honesta, muy sin ninguna pretensión, digámoslo, de parecerme a nadie, no, pero sí lo iba haciendo como una necesidad interna de hablar, de decir cosas. Poco a poco pues fui ya conociendo los medios, y esa parte de gestión creo que hice un aporte, es cuando formamos el técnico en artes plásticas acá en Duitama. Y al final dijeron, bueno, hágale, a ver.
me tocaba hacer un PI, me tocó sentarme a hacer el PI, sacar toda la parte pedagógica que había aprendido en la universidad, hacer la parte de gestión, y hubo más de 120 aspirantes a ese. Hubo que hacer dos niveles, sino dos grupos. Okay. Y eso fue pues un éxito espectacular, nadie pensaba que eso pues, que ¿Esto lo haces con apoyo municipal? Sí, del Instituto de Cultura. Ok, mira que cuando tú me decías que lo de Azocán empezó también como algo municipal, pero que terminó siendo una convocatoria nacional, aquí me da también mucha curiosidad saber cuál ha sido la evolución también en los apoyos, es decir, ¿se ha empezado a involucrar la gobernación o ya algo más a nivel nacional? No, siempre ha sido pero sí es algo que replanteamos, porque bueno, si va a ser nacional, pues toca buscar recursos también de otro lado, porque pues todo ha sido el municipio, pues por medio del instituto, el que ha apoyado estas iniciativas. Pero sí, creo que de ese técnico salieron muchos de los artistas que hoy pues están vigentes y salieron con muy buen nivel técnico, porque en realidad era un técnico, o sea, no era tanto la parte, digámosle, conceptual, sino era la parte técnica. Entonces aprender porque hicimos un diagnóstico en el cual dijimos, bueno, pero ¿qué se necesita? Pues no vamos a competir con las universidades, sino vamos a suplir digamos, una carencia primaria, que es la técnica. Porque casi siempre uno llega a la universidad, nadie va a ir a la universidad a aprender a hacer performance. Uno piensa es ir a pintar bien, a dibujar bien. Uno llega con eso, claro que todos salen haciendo otra cosa, pero es como una necesidad como de las primeras. Entonces vimos que esta formación supla esa necesidad. Y por ejemplo tú, pues que además de ser uno de los pioneros y precursor, por ejemplo, de este técnico del que nos estás hablando, ¿tú cuál crees, y pues obviamente también desde tu práctica, cuál crees que es la manera en la que podemos definir el arte hecho en Duitama? Más allá de que el enfoque sea técnico, ¿podríamos definir el arte hecho en Duitama? Yo pienso que el arte en Duitama tiene mucho de oficio, primero. Así sean instalaciones, tienen harto oficio, o sea, todavía el concepto de arte es todavía la técnica, digamos así, la técnica. Entonces se aprecia mucho la técnica. Entonces por eso muchos de los artistas pues son técnicamente bien formados. Y pues más que eso, digamos, sí hay como un movimiento que está, por ejemplo, puedo decir, está José Ismael Manco, que retoma el carbón vegetal y el dibujo como expresión primaria, pero hace el dibujo. Entonces, y retoma un tema muy particular, que es el campesino. Entonces él toma al campesino como tal, sus problemas, sus angustias, sus sueños, su tradición, porque él también es campesino, y retoman esas cosas. Entonces sí hay como digamos, como una identidad que se puede leer desde las técnicas, desde los temas un poco bucólicos, pero ya no como ese cliché del campesino con raya y sombrero, sino más bien como enfocando los problemas y las necesidades. Listo. Y entonces, y ahora lo que yo te pregunto es, desde tu conocimiento y desde tu experiencia, ¿cómo crees que esto se ubica en el contexto nacional del arte? Es decir, ¿con qué fuerza puede entrar esta identidad en el contexto nacional de la práctica artística que se está desarrollando hoy en día? Pues no sé con qué fuerza, pero por lo menos en la imagen regional, pues se seleccionaron creo que 4 o 5 artistas. Yo viendo los perfiles, pues son lo que te estoy diciendo,
los que han manejado las técnicas tradicionales desde otros lenguajes, los que han retomado los temas, pero ya con un planteamiento un poco más de una posición política y filosófica frente a, pues fueron pues muy poquitos, pero sí están ahí representando. Entonces creo que, pues no sé qué fuerza tendrá, pero por lo menos es como dijeron, pues es lo que hay de pronto que está asumiendo de lo local hacia lo global. Con perspectiva en lo que estás mencionando, pienso yo que entonces sí vale la pena llamar la atención a que sí debería haber como un apoyo, ¿no? Una visión más directa a que al menos de manera pues local, en Duitama regional, sí hay un interés muy grande por mejorar el desarrollo de las prácticas artísticas. Y pienso yo que en ese sentido pues no sobra la pregunta, ¿no? En la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, ¿cómo he respondido justamente, digamos, como estas dimensiones estatales, nacionales, locales, gubernamentales, pues a la crisis que se está viviendo? ¿Qué opinas tú? Pues, bueno, uno esperaría pues mucho más, ¿no? Pero, bueno, puedo decirlo, aquí han traído dos mercados. Por ejemplo, mi esposa, pues que ella no tiene nada que ver con eso, por ahí nadie le ha traído nada. Pienso que a los artistas algo sí les han aportado. Pues no es mucho, pero obviamente pues es un sector que nos vemos bien, muy afectados. O sea, realmente la venta de servicios y productos artísticos pues tiene que ver con las masas, con los eventos, con las convocatorias abiertas, y realmente está duro. Es decir, además, aparte de estas ayudas que se han gestionado para los artistas, ¿has podido gestionar algo? Como bueno, también quiero decir que el Banco de la República, a los que fuimos seleccionados, hizo una convocatoria muy bonita que se llama Interior Exterior, en el cual pues dio casi 3 millones de pesos a los que estaban ahí. Entonces pues fue una ayuda así directa. Dijeron, bueno muchachos, hay esto, hagan una propuesta muy sencilla para poner una ventana, alguna cosa, y se hizo esa convocatoria. Entonces pienso que sí, no a todos, obviamente, pues no a todos, pero sí algo se habrá hecho. Es decir, que el artista en pandemia, sin poder salir a relacionarse, a estar en exhibición, tanto presente como obra, realmente pues no funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que nos toca reacomodarnos. Y a eso es a lo que voy. ¿Cómo entonces funcionaría, digamos, si esta es la nueva normalidad de la que se habla? ¿Cómo funcionaría? No, así, virtual. ¿Tú qué pensabas hacer virtuales? ¿Qué hice yo, por ejemplo? Pues yo me puse, yo siempre quise tener una prensa de grabado. Entonces, pues esos días me puse a hacer una prensa, me salió con un rollo que había una máquina de escribir mecánica, me salió bien, lo hice, lo publiqué, pero sin ninguna intención, y me han pedido prensas. Entonces yo digo, no, pues vea, es una forma también de uno cambiar, o sea, de volverse otra cosa. Ahorita en estos días pues estoy cacharreándole al grabado con los ácidos, con todas esas cosas, pues, que es una cocina brava, pero que el tiempo de pandemia nos da ese espacio para experimentar, para jugar, para seguir jugando un poquito. Espero pues que se sigan vendiendo las presas. Pues mira que yo sí creo que ahí justamente yo creo que pues lo único, lo más valioso que puede hacer un artista en estos tiempos es seguir trabajando, seguir produciendo. Neil, y hablando justamente sobre lo que es valioso en el contexto del arte contemporáneo en Colombia, ¿cuáles crees tú que son las 5 obras más relevantes? Yo empezaría pues con una obra, no es contemporánea, pero me fascina, que es la Bachué de Rómulo Rosso, muy paradigmática para mí. Bueno, pasando de esa, podríamos hablar del contemporáneo, no sé, el Miguel Ángel el David de Miguel Ángel Rojas. Ese me parece en su punto. Las obras de Fernanda Cardoso,
de Fernanda Cardoso porque se parecen a lo que yo hago, pero entonces yo digo, no, ella dice ¿Alguna lo que yo quería hacer. específico? La de los huesos, me gusta mucho. De María José Arjona, por ejemplo, me fascina su estética, me fascina verla. Ella, bueno, ¿y cuál otras? ¿Cuántas van? Va 4, pero las está viendo con el título porque, claro, estás englobándolo en el contexto de los artistas, ¿no? Más que de las obras. Las obras. Entonces, digamos, por ejemplo, de María José sí estoy de acuerdo que su estética casi que en sí misma es una obra, ¿cierto? Entonces sí pienso que ahí podemos contar. Dame dos más. Bueno, y de Álvaro Barrios, por ejemplo, fue madre, pues es que esas son todas tan... el San Sebastián, con rayos láser, por ejemplo, me parece una obra genial. A ver, otras dos, Musa Paradisiaca, José Alejandro Restrepo, ¿cierto? José Alejandro Restrepo. Y otra así paradigmática, Alacena del sindicato de Barranquilla. Esa, por ejemplo, me parece del 75 una obra, la primera obra conceptual que entra a un salón nacional. Entonces me parece que es una obra importante. Muy bien, Neil. Y ahora para cierre, ¿qué es arte para ti? Ay, no. Bueno, hay harta pila, nada. Bueno, arte, bueno, es que el concepto de arte va cambiando. Como va evolucionando eso. Bueno, arte primero es una expresión humana porque solo el hombre hace arte. ¿Y para ti? Para mí, arte es, bueno, sí, resumiendo ya, arte sería la vida. La vida, pero, o sea, porque todo el mundo ama, todo el mundo siente, todo el mundo, pero solo los artistas registran eso. Entonces ahí hay arte, cuando tú registras la vida, porque toda la vida es poética, pero solo cuando la puedes registrar de una forma estética que conmueva, hay arte. Neil, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. A ti y a todos, muchas gracias.